Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Podcast Vacunas. Estoy aquí junto con mis compañeros Carlos, Benjamín, Renata y Juan David y yo, Diego Báez, por lo que en este podcast seguiremos hablando sobre las vacunas, por qué son tan importantes y informaremos lo mejor posible para eliminar la desinformación. ¿Sí o no, cabros? Sí, bueno, para eso estamos. Ya. Lo que haremos en este video será trabajar de manera similar a la que lo hicimos en el primer podcast, que sería hablar por secciones, traer un invitado y también traer testimonios de que nos hayan pasado a nosotros. Esta vez hablará Benjamín sobre un testimonio que le pasó a un familiar suyo. Ahora, ahí está. En este caso, por el tema de las vacunas, yo tuve así como un encuentro cercano con ese tema, porque resulta que mi hermana en el tiempo de la pandemia decía que no confiaba mucho en las vacunas. Decía que cosas como que te ponían un chip y la cosa así como qué raro, sí, literal. como que no tenía nada que ver el coso. Y resulta que al final no se vacunó nunca, pero tampoco podía hacer muchas cosas debido a esa misma limitación. Como por ejemplo, no me acuerdo que se pedía, así como parece que había como ver al supermercado para estar circulando fuera de una casa, uno tenía que tener así como un permiso, parece. El permiso de circulación era, si no me acuerdo. El permiso de circulación. Y resulta que mi hermana, tipo, lo que yo me acuerdo, parece que de repente como que los medios falsificaban, porque se podía así, aunque después sí cachaban, sí, al final, después de meses. Pero igual fue impactante ver que mi hermana no se había vacunado. Y a pesar de todo eso, no sé si ella tenía así como un sistema inmune súper bueno o no sé, pero ella no se enfermó nunca, fue increíble. Porque a mí me tocó tener COVID junto a mi papá. Porque, no sé, había una persona aquí que nos ayudó con la casa, con un poquito de la leña, y después no nos contaron nunca que tenía COVID, pues. Y se veía bien, pues. No, después nosotros estábamos en cama, estuvimos ahí una semana y estábamos muertos. No le pagaron. Y eso que parece que en ese entonces parece que ya teníamos la vacuna, no me acuerdo la verdad. De salimiento sí digo que me acuerdo, pero parece que no tenía la vacuna aún, parece. Es que igual se demoraba, no me acuerdo por qué, porque igual yo siempre veía antes que mi hermano conseguían la vacuna antes que yo, y era como raro. Pero eso no, que mi hermano no se vacunó nunca, no se enfermó nunca, que eso fue lo más raro que me llamó la atención, la verdad. Y así fue pasando el tiempo y yo ya me curé el COVID, aunque sí, igual como que quedé un poquito mal después de la vacuna, o no sé si fue la vacuna o el mismo COVID que me dejó así. Pero esa fue la historia con mi hermana. No se enfermó nunca y la pasó increíble. Bueno, aquí por ejemplo se puede ver un testimonio de una persona que igual no se vacunó contra una enfermedad y a lo mejor no le pasó nada grave, pero igual hubiera sido mejor prevenir y independientemente no le pasó a ella, sí le pasó a sus cercanos que sí se tuvieron que vacunar, pero de igual manera les afectó antes de vacunarse. Por lo que ahora yo creo que seguiremos con las secciones. Sí, yo creo que sería, ya estamos de lleno en tema. Yo creo que sería buena idea con tu de lo que dijiste de que no sabes por qué algunas personas tuvieron antes y otras después. Yo creo que sería mejor hablar sobre cómo se fabrica y la transportación y por qué algunas personas tienen más prioridad que otras. Por plata. Sí, igual eso es debido a que, por ejemplo, el tema de la fabricación, parece que en Estados Unidos. La Pfizer, La Pfizer parece que Era más que nada las potencias se unieron para hacer eso. pero sí. venía más que todo de Estados Unidos, Sí. y después la gran mayoría empezó a venir de Israel y después de Estados Unidos no. Ahí se fueron juntando un poquito. ¿Viste que si era el gobierno? Igual con el tema de eso de que en el tema del orden en que se recibían, eso igual tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, a mí al menos me tocó que por ejemplo mi hermano, que tenía 2 años menos que yo, la recibió la vacuna antes que yo, o te recibía más vacunas normalmente que yo, y también mis hermanos mayores y mis papás también recibían vacunas antes que yo, entonces bueno, como que encontré eso medio raro. La cuestión es que en la orden de prioridades normalmente son niños pequeños y mujeres en apogeo, por así decirlo. ¿Embarazada? Sí. Después venían, por ejemplo, profesionales o practicantes de medicina.
para poder ayudar con todo el tema y todo eso. Después venían adultos responsables que tuvieran, no sé, por ejemplo, personas de familia, trabajadores, por ejemplo. Y por último venían, por ejemplo, adolescentes que tenían un sistema inmunológico mayor, pues, ya que estas personas, los adolescentes, al estar en el apogeo de la vida, ¿sabes? Tenían un sistema inmunológico más fortalecido, ya que, bueno, estaba en su juventud sobre todo. Y más que nada era por eso la prioridad. Igual, con el tema de la transportación, tenía que ver con el tema de que, por ejemplo, igual era más difícil para algunos países obtenerla, ya que debido a la gran potencia, los países que tenían más riqueza, tenían las vacunas antes que los países que son por así decirlo pobres. Por ejemplo, la India, mucha gente se murió porque no recibía las dosis necesarias o porque el mismo país no tenía los recursos para comprarlos. Además de que también el otro problema era que como las mismas potencias, como tenían más plata, la recibían antes que las otras personas. Igual aún así siempre faltó abasto para poder darle a todo el mundo una vacuna. Igual también tenía que ver con que hubo mucho problema con que la vacuna se tenía que llevar refrigerada. Entonces el círculo de frío, de congelación se tenía que mantener, pero igual era muy costoso comprarla, pues traerla fría, porque no se podía romper la cadena, porque si no ya no se podía de la vacuna. Y eso igual costaba harta plata, pues. Y quizá harto cargamento igual se perdió por haberse roto esa cadena de frío, o quizás se rompió esa cadena de frío y mucha gente la recibió y quizás no fue como tenía que haberse dado. Igual eso podría haber influido en el que a alguna otra gente le dio más fuerte que a otros. Si hablamos de que literalmente las temperaturas en las que tenían que estar las vacunas llegaban a ser de 2 grados, menos 8 grados, llegaba hasta incluso menos 70 grados para poder conservarlas bien. Además de que estos también iban transportados en camiones, por ejemplo, los cuales podían sufrir accidentes, resbalones, fisuras, y todo eso podía afectar a las vacunas, ya que normalmente se tienen que estar en las condiciones justas para poder o mantenerse o ayudar en su creación. Igual también tiene que ver con el tema de que la gente confiaba poco en las vacunas, porque se producía desinformación o más que todo desconfianza o miedo a quien le dolera, porque igual hay mucha gente que yo creo que A pesar que tienen cualquier edad, igual le tienen miedo a la sí, vacuna. no sé si sea por el pinchazo o quizás por el efecto posterior, no lo sé muy bien, pero igual yo creo que igual hay mucha gente no se vacunó por ese mismo tema, porque no sé, pues le daba miedo o quizás no sabían, y eso es un tema de bastante precaución. Igual aquí yo he encontrado una cita una cita aquí que decía a ver, ¿cómo es esta cosita? Bueno, no lo encontré, pero era algo así como una noticia de que parece que el MinSal había detectado así como que la desinformación era así algo como un delito grave, o algo así, había entendido yo. Generar esa información podría ser un delito grave. Sí, también, o de por sí, pues, generarlo y darle a entender eso a la gente, porque normalmente una de las dudas que parecía era que supuestamente te implantaban un chip, te rastreaban y la cosa. O sea, no tiene nada que ver, pues, o sea, imposible. Nos querían matar ya. No, pero igual fue un tema así de harto cuidado la desinformación. Igual la gente no dudaba siempre porque no sabían de dónde venía, de qué tenía, tampoco sabían si habían tenido pruebas anteriores, entonces igual era bien difícil a que llegara a toda la población que se necesitara. Recopilando lo que dijo Vena sobre lo de las vacunas, eso de que decían que esa gente de la desinformación, me acuerdo que también decían que las vacunas, como dice Vena, traían, por así decirlo, microchip, y habían otras que te dañaban así, por así decirlo, el cerebro, decían harta gente. Por eso es que de repente cuando estuvo el tema del COVID hubo harta gente que no se vacunó por lo mismo, porque decían que traía chips y todas esas cosas que de repente no iban a controlar y por ciertas cosas. Bueno,
Ya hablando con... Bueno, a ver, sí, estamos retrasando mucho ya con la cuestión. Ya, yendo con lo del COVID, por ejemplo, me gustaría hablar sobre cómo se creaban las vacunas, cómo se recopilaba y todo eso. Ya, lo primero sería investigar qué tipo de enfermedades, pues, por ejemplo, al inicio el COVID no se sabía qué era hasta que después se descubrió que era un coronavirus específicamente de toda la vía respiratoria. Era un conjunto de enfermedades respiratorias y todo eso. Entonces el primer paso que se hace para crear una vacuna, primero obviamente identificar cuál es la enfermedad, pues. Como por ejemplo lo que pasó en el COVID, que era puro respiratorio, entonces ya se tenía una idea más o menos de dónde empezar a investigar. Luego de eso vienen las fases de experimentación, o sea, la pura prueba y error y ver qué funciona y qué no. Esto normalmente dura bastante tiempo, con varios grupos selectos, los cuales están obviamente bajo mucho cuidado. Siendo esto así, esto está dividido en 4 fases. La primera fase, como dije, se evalúa a un pequeño grupo con seguridad, el cual no es más de 20 personas, las cuales se someten a esto. Obviamente con remuneraciones, porque tampoco es que una persona se vaya a arriesgar porque sí. También es como... También puede llegar a ser un trabajo el hacer eso, aunque es bastante riesgoso, ya que normalmente... Sí, es 50-50, ¿sabes? Claro, puedes llevarte bastante plata porque, claro, estás poniendo tu vida en peligro. Sí. Sí. Sobre todo la tuya también podría llegar a ser una de las... Sí, pues por eso tenés que vacunar. Te han dicho muchas veces ya a este punto. Ya, luego las siguientes fases serían ir probando de forma masiva, también viendo si hay otras formas de hacerlo, que sea más económico sobre todo, porque si no tendrían que pasar a hacer planes mucho más elaborados o incluso podría llegar a ser vendida la vacuna, cosa que la verdad no creo que sea muy positiva, puesto que las vacunas ayudan a salvar gente. Y que se pague para tener una vacuna, ¿sabes? Podría ser que literalmente familias enteras murieran porque no tenían el dinero para hacerlo. Entonces la cuestión sería intentar hacerlo lo más económico para hacerlo más en masa posible, pero a la vez que no pierda efectividad, porque después si entregan, no sé, algo que literalmente te cure la cuestión pero te dé otra cuestión que sea aún peor, tampoco es muy rentable que digamos. Bueno, en realidad la vacuna era gratis. Sí, pues era gratis porque se podía producir en masa. Pero sobre todo era porque ya se había probado y por eso ya se pudo producir en masa. Ya, luego lo que vendría sería cómo este reacciona a distintos ambientes, ya sea por cambios de temperatura muy agresivos, por ejemplo, cómo actúa con diversas enfermedades y cosas de ese estilo. Luego vendría, como dijimos anteriormente, vendría el transporte, que se transporta como en camiones enteros de 2, -8 hasta -70 grados. Y luego simplemente se entrega a los departamentos de salud, ya sea con un plan gratuito o viendo quiénes son las prioridades. Y eso sería en cuanto a cómo se produce, se transporta y cómo llega a las personas. Igual se te olvidó mencionar que si es que llegara a perder la cadena de frío, la vacuna finalmente no servía, pues. Sí, porque eso ya lo planteamos antes, de que las vacunas tienen que estar a una temperatura justa, tanto en su creación como en su transporte, porque esto podría llegar a afectar mucho a su efectividad, incluso podría tener condiciones adversas peores. No sirve. Ya, en fin, el gobierno. Ya. Luego, ¿querías mencionar algo? Ya hablamos mucho del COVID, pero también podría ser que hablemos de alguna cuestión más general, algo que ya ha estado.
algo que se sigue vacunando a día de hoy, que también es importante porque todas las personas a cierta edad lo tienen que hacer. Cierto grupo de personas a cierta edad lo tienen que hacer. Que sería el papiloma humano, que de eso hablará nuestra compañera acá. Ya. Lo del papiloma humano es, por así decirlo, un grupo de 200 virus relacionados, que lo cual se puede transmitir tras el contacto sexual y es una infección más común, por así decirlo. Que en su punto tiene ya el virus del papiloma humano tiene dos secciones, que es el virus de VPH de bajo riesgo y el VPH de alto riesgo, lo cual el VPH de bajo riesgo es un tipo que causa verruga en los genitales, en la boca o en la garganta. La verruga genital es el síntoma más común de la infección del VPH de bajo riesgo. Ahora el VPH de alto riesgo son los tipos que provocan cambios celulares que, si no se detectan ni se tratan, pueden evolucionar a cáncer. Como los principales del cáncer pueden ser cáncer del cuello uterino, cáncer anal, cáncer de vulva, cáncer vaginal y cáncer orofaringeo. Los síntomas de la mayoría de las personas infectadas del VPH no presentan síntomas y el virus suele desaparecer por sí solo por 1 o 2 años. Por ejemplo, el cáncer del cuello uterino en etapa temprana no suele haber síntomas. En etapa avanzada puede haber sangrado vaginal anormal, dolor pélvico o relaciones sexuales dolorosas. Cáncer de garganta, dolor de garganta persistente, dolor de oído que no desaparece, tos constante, dificultad para respirar o tragar, pérdida de peso o un bulto en el cuello. Cáncer anal, sangrado, dolor, picazón o secreción anal o cambios en los ámbitos intestinales. Y ya, ahora la detención y diagnóstico. En mujeres, las pruebas de detención del cáncer de cuello uterino son cruciales para detectar cambios celulares que podrían llevar al cáncer. Prueba de Pananicolau, que también detecta células anormales en el cuello uterino. Prueba del VPH, papiloma humano, detecta la presencia de tipos de VPH de alto riesgo en una muestra de células cervicales. En hombres actualmente no se recomienda la prueba de VPH para los hombres de forma rutinaria. El diagnóstico de verrugas genitales se realiza visualmente. Los tratamientos no existen en curas para el VPH, pero sí hay tratamientos para los problemas de salud que puede causar el virus. El nombre solo tiene que ver verrugas para confirmar que tienen VPH. A ver, Carlito, muestra. Ya. Ya. Las verrugas genitales pueden desaparecer por sí solas, pero también se puede tratar con medicamentos tópicos como crema o ungüentos
o procedimientos como la crioterapia, electrocauterización, quemaduras con corriente eléctrica, extirpación, cirugía o quirúrgica o cirugía láser, lesiones precancerosas y cáncer. El tratamiento de las lesiones precancerosas en el cuello uterino puede incluir la crioterapia o el procedimiento de extirpación. Electroquirúrgico de lazo. En caso de cáncer, el tratamiento dependerá del tipo y la etapa. Y puede incluir cirugía. La prevención es fundamental para controlar el virus del papiloma humano y sus complicaciones. Por ejemplo, la vacunación contra el VPH es la medida más eficaz para prevenir la infección por los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres y verrugas genitales. Uso de preservativos, aunque no ofrecen protección total. El uso consistente y correcto del preservativo durante la relación sexual puede reducir el riesgo de transmisión del virus papiloma humano. Igual usen condón. Ya. No tienes riesgo. Igual usen condón. Los controles de ginecológicos regulares para las mujeres, las pruebas de Panicolao, eso, o del virus papiloma humano son esenciales para la detección temprana de cambios celulares en el cuello uterino y prevenir el cáncer. Y también evitar el tabaco, que fumar debilita el sistema inmunológico y puede dificultar que el cuerpo elimine el virus, aumentando el riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, por eso no tienen que fumar. Fumar malo. Yo no. Muchacho, te estás identificando mucho. Te identificas mucho, muchacho. Bueno, ¿quién va a hablar sobre el impacto y desarrollo de las vacunas en Chile? Te tocaba, muchacho. Tocaba a mí, muchacho. Bueno, adelante. Vamos a hacer una pequeña Me tomo mi tiempo. Vamos a analizar un poquito la situación porque me olvidé mi pensamiento. Ya, Ya. Bueno, para lo del impacto y desarrollo de las vacunas en Chile, la historia de la vacunación acá en Chile es un ejemplo como la ciencia y la política pública y la economía y la conciencia ciudadana pueden unirse para formar la salud en una nación. Desde los primeros refuerzos para combatir la viruela, también en el siglo XVIII, me confundí, en el siglo XVIII hasta exitosas campañas contra el COVID-19 en el siglo XXI, en el país ha recorrido a lo largo del camino, ha salvado millones de vidas. O sea que podemos decir que prácticamente harta tercio de la población ya ha sido salvado gracias a las vacunas, por ejemplo, con lo del COVID. Pongámosle 2/3. 2/3 mejor, para saber, ¿cierto? Sí, igual para agregar. Sobre todo que pasa el papiloma, que es súper común, es mucho más común de lo que parece el papiloma. Ambos por igual, solamente que a la mujer le afecta más. El hombre se lo pega. Sí, igual para agregar en este tema del impacto, igual tendría que ver con que igual nos ayudó en el año 1975, porque nos ayudó a erradicar en su totalidad la poliomielitis, si no me acuerdo,
Y eso comprueba una vez más que la efectividad de las vacunas nos ayuda a erradicar más que todo el virus y que no nos volvamos a enfermar. Y si es que nos llegamos a enfermar, que no sea tan fuerte el golpe. Concuerdo con tu respuesta. También tenemos la lección del COVID-19, que en 2020 Chile se enfrentó a este gran virus a nivel mundial también, que fue una complejidad y tuvo que haber mucha estrategia con la de los temas de la vacuna Pfizer. No sé si se acuerdan de esa vacuna. También hubo una alta tasa de vacunación en todo el mundo, ya que esas vacunas fueron técnicamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las desarrolló Estados Unidos. Y supuestamente dicen que lo que viene de Estados Unidos es bueno. Correctamente. China. Bueno, Exactamente. si vemos, China tampoco... Correcto, para algunas cosas son buenas y para otras no. Por ejemplo, para hacer teléfonos son buenos, pero para hacer cosas otras, por ahí no. Por ahí. Bueno, también podemos decir que un poco más del 80% de la población estaba vacunada contra el COVID. Y que eso también nos ayudó a controlar todo lo que fue el alza de más, por así decirlo, contagios que hubo durante ese tiempo. También tenemos para decir que también hubo un impacto y desafío. Que el impacto de la vacunación acá en Chile es, por así decirlo, no se le niega a ninguna persona. Porque si, por ejemplo, como decían, el virus del papiloma humano, eso se lo... por así decirlo, vacunan a todas las niñas en cuarto básico en prácticamente casi todas las instituciones aquí en Chile, que para que combatan ese tipo de cáncer, porque si hablamos más en general, el virus del papiloma humano es un cáncer. Así que esa vacunación desde cuarto básico sirve para que no contraigan después del virus. Igualmente Chile es considerado uno de los mejores países con el plan de vacunación, o sea, en cuanto al plan de vacunación, porque por ejemplo, en cuanto a los bebés, por ejemplo, ellos nacen ya con un escudo, por así decirlo, a diferencia de otros países, porque tienen bien puesto plan de vacunación. Apenas nace el bebé se le ponen las vacunas y eso le evita muchas enfermedades a lo largo de la vida. Como ya mencioné antes, la misma polio, que gracias a la misma efectividad en el 75 se logró erradicar. Aunque bueno, técnicamente la primera vacuna que reciben los bebés son cuando la mujer está embarazada. Sí, pues. Esto es porque el bebé, los primeros, no recuerdo bien, creo que eran 30 días. No importa. Mira, puedo volver a repetir. Ya. Ahora sí Lo del... Hubieron Lo problemas. del problema técnico. problema técnico. Ya. Lo que decías del... No sé dónde se habrá quedado, pero el dato que yo saltaba era que, por ejemplo, comparando con lo que está diciendo mi compañero, era que, por ejemplo, Chile es uno de los mejores países, en cuanto al plan de vacunación, ya que los bebés al nacer tienen así como ya un escudo implantado, porque como se les ponen las vacunas, se le ahorran mucha enfermedad a largo plazo, y como mencioné anteriormente, igual la... Estábamos muteados. Sí, estábamos mencionándolo. Se leen los labios. No, igual gracias a eso la polio, obviamente, como mencioné anteriormente, se radicó en el 1975 por ese mismo plan de vacunación. Bueno, mencionamos que dije algo, pero no mencionamos qué dije. Lo que dije fue que al menos los primeros 30 días, si no recuerdo mal, el bebé está protegido por la madre debido a la leche materna. Entonces, técnicamente, la primera sustancia de vacuna que recibe el bebé viene de la madre, ya sea en las épocas de embarazo. El sistema inmunológico de la madre está conectado con el del hijo, y también gracias a la leche de la propia madre, como dije anteriormente. Y también Ahí está su dato, cabros. así que dígale muchas gracias a la mamá. Las queremos, madres. ¿Quién sigue, cabros? ¿Quién da su opinión? Creo que voy a... Creo que sí. Creo.
No, pero Le paso el... Bueno, ahora hablaremos igual sobre un tema que igual ha sido medio controversial y también es uno de los... Sí, prendió. Es uno de... Es como decir una... ¿Cómo se puede decir? Alguna reacción que podría tener una vacuna, que serían los efectos adversos, que igual hay que tenerlo en cuenta a la hora de vacunarse, pero igual no quita de que sea recomendable vacunarse, obviamente, por lo que lo diré a continuación. Los efectos adversos son, como lo dice, son reacciones que son no deseadas que podrían ocurrir después de vacunarse, que la mayoría son leves y temporales, por lo que no duran mucho y tampoco es como que tengan un efecto tan grave. Pero en raros casos igual podrían generar unos casos aún más graves y duraderos. Algunos de los efectos adversos más comunes podrían ser el dolor, el enrojecimiento o la hinchazón en el lugar de la inyección, que creo que a la mayoría de personas le podría pasar, dependiendo de la situación. No puede hacer ese como ejercicio, fuerza con el... Claro. Claro, no es recomendable hacerlo. También podría ser la fiebre leve, que a la mayoría de las personas que se vacunan contra la influenza igual les suele pasar eso. Sí. Un cansancio que por lo general suele pasar. Hasta hoy en día. O sea, también se genera un endurecimiento en la parte de la... O sea, en la zona donde se vacuna. Creo que era porque la medicina se encapsula, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. También el dolor de cabeza, que también es normal, los dolores musculares y articulares, escalofríos, que no sé si es que a ustedes les ha pasado, si es que han tenido algún escalofrío. Y bueno, malestar en general, que sería como todos los que ya hemos dicho anteriormente. Algunos... ¿Ah? Claro. Y algunos efectos adversos que podrían ser moderados, también podría ser la fiebre alta, ya por sobre los 37,5 o 37 en general, ya es considerada como una fiebre alta. 30, sí, por ahí. Una reacción alérgica leve, que podría ser como un sarpullido que se genere independientemente de la parte de la vacuna. Una inflamación en los ganglios linfáticos. ¿Alguien aquí sabe qué son los ganglios linfáticos? Bueno. Ya. También podría ser, además, yéndonos al punto de vista más psicológico, también podría ser una irritabilidad o un llanto muy seguido de parte de los menores, claro, los niños que recién sus vacunas. Ese pesimista. Claro, los bebés, todo. Por algo los bebés lloran cuando se los vacunan. Van a estar terribles felices después de vacunarse. Sí. Y algunos, igual como hay efectos moderados y ya más simples, también hay de los graves, que podrían ser una reacción alérgica, que sería una afilaxia, que ocurre, en lo particular, sería como un caso en 1.000.000, por así ponerle, que se presenta después de la vacunación y puede ser tratado con rapidez. También podría ser la trombosis con trombocitopenia, que es asociada con vacunas al COVID-19, por lo que sé. Y esto sucede en casos muy raros. También podría ser la miocarditis o pericarditis, que en algunos jóvenes con ARN, como Pfizer o Moderna, también sería muy raro. O también podrían ser convulsiones, convulsiones febriles, que especialmente en los casos raros, especialmente suceden en niños pequeños, pero no suelen tener consecuencias tan graves. Por eso también hay que consultar a un médico, buscar explicaciones ante cualquier síntoma que puedan sentir o algo raro que noten después de vacunarse, como podría ser una dificultad al respirar, hinchazón, fiebre, erupciones, dolor o síntomas neurológicos que, como ya diría, sería las convulsiones, la irritabilidad y todo lo demás. Aunque independientemente de los efectos adversos, eso no quita el hecho de que los beneficios de la vacunación superan por creces a los riesgos, por lo que las vacunas son sometidas a rigurosos controles de seguridad,
para luego darle su aprobación, obviamente. Sigue prendido, menos mal. Sí, pues, Así. con el tema de las fases de experimentación y todo eso, al inicio ya contamos que primero es un grupo reducido el que se hace las pruebas, porque si simplemente llegan y liberan todo masivo para experimentación podrían causar diversas muertes. Por favor, dejad para me ponen nervioso por parte. Pueden causar desde malestares colectivos hasta incluso que algunas personas mueran, sobre todo bebés que, a pesar de que, por ejemplo, como dije, en los primeros días están protegidos por la leche de la madre, sigue siendo igual bastante riesgoso el hecho de que algo raro se le meta al niño. Aún no quita el hecho de que igual hay que vacunar a los bebés luego de recién nacidos, porque independientemente sean protegidos por la leche materna en el momento de gestación, obviamente hay que vacunarlos para luego, porque ya después no hay, ellos se llevan por ellos mismos nomás. Y claro, después la leche materna, después de que la dejen, nada más los va a proteger. Por lo que supongo que ninguno de ustedes sigue tomando leche materna, ¿no? Ya, por lo que... ¿Cómo que no? Lo que me dijiste ya. ¿Han visto son como niños? Igualito. Ya, ese niño nunca más se enfermó. Solo 400 mesecitos. Por lo que si en algún caso específico necesitan información sobre vacunas, independientemente cualquier persona que esté en una área de vacunación, por ejemplo de nuestra ciudad, del Hospital Base San José de Osorno, que por lo regular suelen estar ciertos días en campañas de vacunación, ahí mismo les pueden preguntar sobre todo esto y les van a responder de muy buena manera y también con información totalmente respaldada en hechos científicos y ya experiencias basadas en reacciones de otras personas. Por lo que yo creo que seguiremos con nuestro compañero Diego Soto, que por desgracia ahora mismo no está acá, pero también podría hablar sobre su sección, que a continuación la pondremos y luego nos iremos a un descanso para luego seguir con el podcast. Así que nos despedimos por ahora. Y recuerden, por favor, no crean lo que está en internet, por favor, investiguen. De verdad, es muy necesario. Vamos a cortar eso. Ya estamos de vuelta con de Podcast Vacunas y a continuación traeremos a la llamada a la señorita Rosa Loncochino Colipán, que es la enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunización del Hospital Base San José de Osorno. Ahora, disculpe, ¿nos escucha, señorita Rosa? Ya, bueno, más que nada primero vamos a hacer unas preguntas y veremos, vamos a hacerle unas preguntas nosotros a continuación y usted inténtenos responder desde su punto de vista y su experiencia, ¿ok? Ya, vale. Primero, la primera pregunta es, para usted, ¿qué es una vacuna y cómo funciona en el cuerpo humano? Ya, bueno, una vacuna es un concepto que es extremadamente antiguo. Radica principalmente que es una agrupación de microorganismos, ya que dentro de su composición puede tener un virus o una bacteria, ya de los cuales estos podrían estar muertos o vivos atenuados. ¿Cómo funcionan en el cuerpo? Bueno, es una respuesta bastante fácil, pero que en el organismo se genera algo bastante complejo, ¿ya? Cuando nosotros estamos en contacto con este virus o bacteria, cuando hace ingreso a nuestro cuerpo, lo que genera es producir una respuesta, ¿ya? Esta respuesta en el organismo finalmente interactúa con
el sistema inmune, generando una protección para nuestra, en caso de que nosotros nos veamos expuestos al virus real o a la bacteria real una vez que uno se contagia. De hecho, este tipo de reacción se llama antígeno anticuerpo. ¿Ya? Por lo general, cuando nosotros hablamos de un antígeno, nos vemos expuestos a principalmente lo que es el virus de una bacteria. ¿Ya? Este antígeno genera una respuesta inmunitaria inicial, ya que por lo general el cuerpo lo reconoce como algo extraño. Y esta respuesta de tipo extraña hace desencadenar una respuesta. El cuerpo se encarga de producir anticuerpos y células que son de memoria, ¿ya? Y en base a esto, el cuerpo va generando respuestas inmunitarias que son rápidas y efectivas, tratando de prevenir o disminuir la gravedad de la enfermedad cuando nos vemos expuestos a ella. Ya. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta que haremos es, ¿usted por qué cree que son importantes las vacunas en la salud pública? Ya. Hoy en día acá en nuestro país tenemos lo que se llama el Programa Nacional de Vacunas, ¿ya? El Programa Nacional de Inmunización. Este es un programa que es bastante antiguo, de hecho no siempre llevó este nombre. Cuando inició en el año 1974 aproximadamente, llevaba por nombre lo que es el Programa Ampliado de Inmunización. Este programa al inicio se vio conceptualizado por ayuda de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Aquí al principio ingresaron vacunas relativamente básicas, como lo llamaban ellos, para poder proteger a todos los niños del mundo. Posteriormente, este programa ampliado de inmunizaciones, que tenía cierta cantidad de vacunas, fue evolucionando y se fue, en realidad, gracias a que se fueron haciendo estudios y principalmente abocados a tratar de prevenir más infecciones de las que ya teníamos. Y en el año 2011, acá en nuestro país, se inició lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, incluyendo más vacunas que son propias del país. De hecho, nuestro calendario de vacunas puede ser muy distinto, por ejemplo, al programa de vacunas que tiene Estados Unidos, al programa de vacunas que tiene China, o al programa de vacunas que se pueda mantener en cualquier otro tipo de continente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque gracias a que el país se encarga de entregar vacunas que son gratuitas, obviamente son gratis para la población que el ministerio estime conveniente y que estén dentro del grupo de riesgo, ha disminuido eficientemente todo lo que son las infecciones. De hecho, en nuestro país, gracias a las vacunas, tenemos algunas enfermedades que han sido erradicadas, como por ejemplo la viruela, el sarampión, y me falta una, la poliomielitis. ¿Ya? Esas tres enfermedades están prácticamente erradicadas en nuestro país. Actualmente hemos escuchado mucho lo que es el sarampión. Nosotros localmente como país no tenemos casos endémicos de sarampión. Sin embargo, si por ejemplo tenemos algún visitante extranjero o algún residente chileno que viaje al extranjero y que no está vacunado, sí corre el riesgo de poder contagiar. Pero que nosotros como país buscamos sarampión, eso ya prácticamente no se ve. Entonces sí es una medida de salud pública bastante costo efectiva, ya, porque las vacunas son bastante caras. Sin embargo, el beneficio que genera es mucho más valioso y también mucho más efectivo monetariamente, ya, porque si tenemos mayor cantidad de gente que estén infectados, por ejemplo, y que necesiten una atención, estos pacientes van a generar igual mucho mayor cantidad de gastos de insumo, mucho mayor gasto en cuanto a la hospitalización o los días de hospitalización que genere, incluso llegando a la muerte.
Entonces sí que es una medida de salud pública bastante efectiva. Ya, vale. Muchas gracias. Ahora sí, ¿usted me podría responder cuáles son los principales tipos de vacunas? Ya. Bueno, esa pregunta es como una de las preguntas base para poder entender cómo nosotros podemos incluso saber qué tipo de vacunas podemos administrar en conjunto con otras. Y principalmente tenemos dos tipos de vacunas. Ya son dos vacunas que son de tipo vivas atenuadas o vacunas muertas o inactivas. De estas dos se desprenden o un subgrupo de vacunas, ¿ya? Que podrían ser vacunas virales o vacunas bacterianas. Las vacunas vivas atenuadas, ¿por qué llevan este nombre? Principalmente porque son vacunas que en su composición tienen este virus o bacteria que está prácticamente durmiendo. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta vacuna o cuáles son las características principales que por lo general van a generar una mayor semejanza a lo que es la infección natural? Ya que existe una multiplicación de este agente una vez que ingresa a nuestro organismo y por lo tanto este genera una mejor respuesta inmune y que la hace mucho más duradera en el tiempo. ¿Ya? En cambio las inactivas por lo general son vacunas en que este microorganismo, ya sea virus o bacteria, se encuentra muerto. Ya pueden haber como partículas o fracciones de estos microorganismos que sin embargo no van a generar como la infección de tipo natural. Por lo general van a requerir de más dosis para poder generar una respuesta en el organismo, pero la ventaja que tiene es que estas vacunas, a diferencia de las vivas atenuadas, son mucho más seguras en pacientes que tienen algún tipo de patología de riesgo que lo hace ser inmunosuprimido. O, por ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, esto es como una contraindicación temporal, digamos, para que no se administren ciertas vacunas. ¿Ya? Ahora, de estas vacunitas, tenemos, por ejemplo, en las vacunas vivas atenuadas, en las que son virales, vamos a encontrar la vacuna del sarampión, rubiola y paperas, varicela, rotavirus, fiebre amarilla, viruela símica. Mientras que en el caso de las que son vacunas vivas atenuadas bacterianas, vamos a tener una vacuna que es súper conocida actualmente y que es súper antigua, que es la vacuna de tuberculosis o BCG. ¿Ya? En las inactivadas virales vamos a tener vacuna contra la poliomielitis, vacuna contra la hepatitis A, hepatitis B, influenza, hemófilos influenzae, rabia, y aquí podemos incluir también una de las últimas vacunas, que son las vacunas COVID. Y en cuanto a las vacunas bacterianas inactivadas, también podemos tener la de tétano, tos convulsiva, neumococo, meningococo, difteria. Esos son como algunos de los ejemplos que tenemos de vacuna y que la mayoría de las que yo nombré están dentro del calendario de vacunación actual. Ah, ya veo. Ya vale. Ahora mi compañero va a seguir con las siguientes preguntas. Un gusto, señorita Rosa. Yo soy Juan David y le voy a decir las próximas 3 preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, sí, cuéntamelo. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una vacuna y un tratamiento? Esta es una de las principales preguntas que a uno como que le dan ganas de responder con alto sentimiento, porque y es una de las preguntas que a la gente les cuesta entender cuando hablamos de vacunación. De hecho, las vacunas son productos biológicos de partida, no son medicamentos, sino que son productos biológicos y se encargan de todo lo que es la prevención de enfermedad. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas por qué es mucho mejor prevenir una infección a que tenerla, bueno, cuando nosotros no estamos vacunados, por ejemplo, hablemos de la vacuna de sarampión, que ya la nombramos anteriormente. Si ustedes buscan imágenes de hecho de pacientes que han tenido la infección sin estar vacunados,
la reacción o la enfermedad va a ser mucho más exagerada, mucho más violenta, y las secuelas pueden ser aún mucho más graves que aquellas personas que no, o sea, que aquellas personas que sí están vacunadas. Ya los que estamos vacunados, si bien a lo mejor por algún tipo de condición propia del paciente o porque simplemente la efectividad de la vacuna quizás no alcanza el 100%, y yo me infecté, probablemente las reacciones que yo voy a tener van a ser mucho más o mucho menores en comparación a los pacientes que sí, los pacientes que no están vacunados. Ya, de hecho nosotros actualmente y orgullosamente tenemos una vacuna que previene cáncer, ya que es la vacuna del virus papiloma humano. Esta vacuna afortunadamente hoy día la tenemos para administrar en los niños y niñas del cuarto año básico. Y previene lo que es el cáncer cervicouterino principalmente, entre otras enfermedades como verrugas genitales, ya que son enfermedades bastante complicadas al momento de que se producen. Pero como digo, orgullosamente tener una vacuna que previene cáncer es bastante bueno, porque los tratamientos por cáncer son bastante invasivos. Por ejemplo, una quimioterapia, todos sabemos los efectos secundarios que podría tener, como debilidad en el paciente, ¿cierto? A los pacientes cuando tienen quimioterapia se les cae el pelo, y un sinfín de consecuencias psicológicas, físicas que afectan lo que es el diario vivir. Entonces, sí hay una diferencia bastante grande. Esto va a ser mucho mejor prevenir que curar en este caso. Ya, o sea, de una forma más básica, por así decirlo, podríamos decir que la vacuna lo que hace es prevenir y dar resistencia ante una enfermedad, mientras que el tratamiento trata de disminuir los efectos de esta o tratar de curarla. Claro, porque cuando hablamos de una vacuna siempre va a dirigirse simplemente a lo que es la prevención de la enfermedad. Vamos a tratar de evitar por todos los medios que no se produzca, mientras que un tratamiento, en el tratamiento ya no podemos administrar vacunas para prevenir los efectos. Aquí lo único que se va a buscar va a ser principalmente a medicamentos o algún otro tipo de tratamiento que el médico indique. Pero por lo general los tratamientos siempre van a ser más invasivos. Una vacuna, la administración de la vacuna, prácticamente el pinchón que recibimos en el momento, y bueno, dependiendo de la dosis que se necesite, van a ser pinchones de acuerdo a eso. Ya, está bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la inmunidad de rebaño y cómo se relaciona con la vacunación? La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, que se llama, principalmente radica en que nosotros, mientras más personas vacunadas tengamos, más vamos a prevenir lo que es la propagación de este virus o bacteria. ¿Ya? De hecho, hoy en día, ¿cómo lo vemos nosotros esto reflejado a través de las coberturas de vacunación? Nosotros como programa nacional de inmunizaciones tenemos que cumplir con ciertas coberturas en la vacunación. ¿Ya? Por ejemplo, nuevamente podríamos repetir el ejemplo de lo que es el sarampión. Si nosotros tenemos una cobertura de niños y niñas vacunadas sobre el 95%, probablemente vamos a tener una inmunidad de rebaño bastante efectiva. ¿Ya? Todos los pacientes que están vacunados, por lo general se va a decir que van a proteger incluso a los pacientes que no están vacunados. ¿Ya? Hoy en día tenemos algunas enfermedades propias de los pacientes o algunos tratamientos que impiden muchas veces que los pacientes se puedan vacunar. Entonces, nosotros funcionaríamos en este caso como una especie de capullo. ¿Ya? Los que estamos vacunados vamos a proteger a los que no están vacunados. Y así vamos a ir, como que se aumenta la capacidad de que este virus o bacteria no se propague en toda la población. Y podemos de cierta manera mantener controlada lo que es la enfermedad en toda la comunidad.
O sea, podríamos decir que es como una sería como una vacunación masiva en cierto grupo de personas, como una medida de prevención para la propagación de enfermedades, ¿o no? Mientras más personas vacunadas tengamos, menos probabilidad vamos a tener de que el resto de gente se contagie. Ah, ya. Vale, muchas gracias. Ya. Muchas gracias por responder. La siguiente pregunta es: ¿cómo se desarrollan y prueban las vacunas antes de ser aprobadas? Ya, esta es una pregunta igual que se ha visto bastante explicada en este último tiempo, porque como ya conocemos, una de las vacunas que ha salido últimamente es la vacuna del COVID. Y todos han dicho que sí ha sido como algo bastante rápido, que tuvimos que administrar estas vacunas prácticamente casi sin estudio. Sin embargo, existen varias etapas antes de que una vacuna pueda salir, llegar a los países y que los países la acepten y que nosotros podamos comenzar a administrar esta vacuna. Ya. Una de las etapas que conocemos, digamos, antes de que la vacuna, por ejemplo, en nuestro país, tenemos compañías que por lo general son todas de tipo privadas. Por lo general, ellos aquí no tenemos un laboratorio que está liderado para el país. Y por lo general las vacunas siempre vienen del extranjero. Lo primero es que, claro, un grupo de científicos tiene la idea de generar alguna vacuna, ¿cierto? Que esto sería la etapa de exploración. Aquí por lo general los científicos se encargan como de conocer en profundidad todo lo que es el comportamiento del microorganismo que se encarga de generar una infección y por consiguiente la enfermedad. Se encargan de estudiar bien este tipo de microorganismo, qué es lo que hace, cómo lo hace, y posteriormente a esta etapa viene la etapa preclínica, que por lo general se realiza en animales. ¿Ya? Aquí se generan pruebas para poder principalmente detectar como niveles de toxicidad del producto o de la vacuna y saber más o menos cuán seguro es y cuánta capacidad de inmunogenicidad sería capaz de producir la vacuna. Después de esto viene la etapa que se llama del desarrollo clínico, que se sigue subdividiendo en 3 fases más. Y esto se caracteriza principalmente porque van, ya una vez estudiada la vacuna, eligen una cierta cantidad de grupo de personas, que obviamente tiene que ser de manera voluntaria, porque aquí entra todo lo que es la ética y la bioética. Llaman personas a participar dentro de estos procesos de vacunación, juntan un número de personas, ellos aceptan, ¿cierto? Y pasan ya como a eliminar las vacunas. Posteriormente ya la gente sería como sujeto participante del estudio. Luego de esto, que se dieran cuenta que la vacuna es segura para este grupo de personas, que generó inmunidad dentro de esta población que está siendo estudiada, principalmente son como las 2 características que debería tener una vacuna, que cumpla con las características de inmunidad y que sea segura, pasa a una etapa que es de revisión reglamentaria y aprobación. ¿Ya? Si pasa esta etapa, con todo lo que se solicita, posteriormente ya podría pasar a una etapa que es de post-aprobación, en donde podrían llegar las vacunas a entregarse o venderse a los países y poder ser administradas, pero siempre y cuando bajo un tipo de concepto que se llama farmacovigilance. Es decir, las vacunas cuando son nuevas, por lo general van a estar bajo esta mirada de vigilancia. Y acá en nuestro país, quien se encarga de hacer eso es el Instituto de Salud Pública. Ya, de acuerdo. Muchas gracias por responder. Ahora, a continuación, las siguientes preguntas las hará mi compañera Renata. Hola señorita Rosa, soy Renata y le haré las siguientes preguntas.
¿Qué papel juega el sistema inmunológico en la respuesta a una vacuna? No logré escucharla. ¿Qué papel juega el sistema inmunológico en la respuesta a una vacuna? Bueno, el sistema inmune es el actor dentro de lo que es la respuesta a la vacunación. Nosotros somos humanos, digamos, dentro de médico, probablemente vamos a tener una mejor respuesta a la vacunación. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos pacientes muchas veces tienen enfermedades que los hacen ser inmunosuprimidos. Es decir, el sistema inmune no está sanido, por lo tanto hay algo ahí que no lo hace funcionar de una manera correcta. ¿Ya? Y con estos pacientes puede que muchas veces las vacunas no funcionen como deberían funcionar. ¿Ya? Estos son pacientes especiales. De hecho, hoy en día también en nuestro programa de vacunas tenemos vacunas para el común de las personas, para escolares, para los niños, para los adultos mayores, pero también tenemos otro programa que se encarga de pacientes de vacunación específica, ya con estos pacientes es un poco difícil. Bueno, volviendo a lo que es la pregunta del sistema inmune, ¿por qué es importante? Porque aquí con este sistema es donde se produce la reacción anticuerpos, ¿ya? Una vez que ingresa la vacuna, el antígeno, que sería el virus bacteria, se encarga de generar la respuesta y el cuerpo reacciona generando anticuerpos. ¿Ya? Las vacunas son anticuerpos específicos para generar ese tipo de respuesta. Las vacunas protegen específicamente de acuerdo a para cómo fueron construidas. Por ejemplo, tenemos la vacuna de influenza. Muchas veces tenemos pacientes que tienen la falsa creencia que la vacuna anti-influenza les va a proteger contra el resfriado común, contra una neumonía, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es incorrecto, porque lo que genera principalmente es única y exclusivamente para la enfermedad con la que se creó. ¿Ya? Entonces, el sistema inmunológico principal actor dentro de lo que es la respuesta a la vacuna. Ya, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la dosis adecuada de una vacuna para distintas edades? Bueno, esa pregunta la verdad es que una vez que las vacunas han pasado por todo este proceso de estudio, nosotros empezamos ya prácticamente por lo que nuestro Ministerio de Salud nos dice, ¿ya? Pero sí se podría ver especializado principalmente por el tipo de vacuna que se crea, ¿no? Porque como mencioné una de las principales diferencias que tiene una vacuna que es una vacuna atenuada, una vacuna inactiva, principalmente es que la vacuna atenuada a veces vamos a necesitar menos cantidad o número de dosis a diferencia de la vacuna que son inactivas. Por ejemplo, la vacuna de tuberculosis, para prevenir lo que es la tuberculosis infantil, vamos a necesitar solo una dosis para que genere su inmunidad. Sin embargo, en una vacuna inactiva, como por ejemplo en la vacuna hexavalente, que hoy en día se administra los niños y lactantes, vamos a necesitar aproximadamente 3 o 4 dosis para poder generar este tipo de inmunidad. Entonces, primero para que el Ministerio pueda decir cuántas dosis se necesita para generar inmunidad dependiendo del grupo etario, va a necesitar todos los estudios que se realizaron previamente y nosotros los vacunadores vamos a dejar guiar por la construcción de este calendario de vacunas que nos dice a nosotros cada cuánto y de qué edad se administran las vacunas. Ya.
Disculpe, vamos a hacer una pequeña pausa por ahora para que usted igual se tome su tiempo y continuaremos con las preguntas. ¿Ok? Ya estamos de vuelta, señorita Rosa. Ahora vamos a seguir con las preguntas, ¿ok? Hola señorita Rosita, mi nombre es Carlos Hola. y le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué son ¿Son seguras las vacunas? Ya. Hoy en día, como lo nombré anteriormente, tenemos algo que se llama farmacovigilancia. Ya, esta farmacovigilancia, aparte de hacer o vigilar todos los que son los efectos adversos de los medicamentos y también productos cosméticos, también se encarga de hacer vigilancia a lo que son las vacunas. Yo hoy en día puedo decir que sí, efectivamente las vacunas son seguras. ¿Por qué? Porque antes de que ingresen acá al país o antes de que nosotros nos comencemos a administrar todas las vacunas que están aprobadas, el Instituto de Salud Pública primero tiene que hacer efectivamente esto de lo que es la aprobación. Entonces, todas las vacunas que nos administramos hoy en nuestro país están aprobadas por este Instituto de Salud Pública, y cuando nosotros tenemos algún tipo de reacción adversa a la vacunación, hoy en día se pueden hacer las respectivas notificaciones, ya sea a través de sistema electrónico, y cuando son reacciones que son de tipo grave, por lo general el Instituto de Salud Pública se encarga de ir investigando todas las atenciones que se realizan en un paciente para poder ver si efectivamente la vacuna tuvo algún tipo de implicancia en este tipo de eventos. Ya. Y mi siguiente pregunta sería, ¿le ha tocado alguna situación en la cual algún paciente haya producido alergia a una vacuna? Mira, personalmente, yo estoy en el tema de las vacunas desde el año 2022 y no me ha tocado ningún tipo de reacción alérgica posterior a la vacunación. Nosotros cuando citamos a nuestros pacientes, porque acá en el hospital nosotros tenemos una forma distinta de trabajar, ya que trabajamos principalmente con pacientes especiales, que incluso tienen algún tipo de patología, que gracias a su patología lo hace ser un poquito más indefenso, digamos, por lo tanto requiere de una previa vacunación. Y podríamos decir que son pacientes que son como más susceptibles incluso a tener reacciones, pero tampoco he tenido situaciones como de evento adverso por anafilaxis. Ahora sí he tenido algún tipo de reacción, pero que son leves y que se producen principalmente porque los pacientes se ponen nerviosos, algunos tienen miedo a las agujas. Es una situación que le genera tanto nervio que se genera algo que se llama reacción vasovagal. Y esas reacciones a veces, como se ven demostradas, con desmayo, con sudoración, pacientes que se les baja la presión, pero tampoco son tantos. O sea, de este tiempo creo yo que dentro de mi memoria tengo como aproximadamente unos 3 o 4 casos que se hayan producido por este tipo de causas. Ya. Eso sería todo de parte de mis preguntas. Ahora le toca a mi compañero Benjamín. Hola, buenas tardes, señora Rosa. Yo les tenía preparado unas preguntas, que sería esta, que es si usted cree que se hace todo lo posible para concientizar sobre las vacunas o falta más campaña y promover sobre el tema. Bueno, nosotros tenemos principalmente nuestro principal promotor, que es el Ministerio de Salud. Cuando empiezan las campañas de vacunación por temporada, ellos son los principales en iniciar todo lo que es la promoción de la vacunación. Posteriormente esto va bajando a los diferentes equipos regionales, y de los regionales baja todo lo que es provincial. En la parte provincial están todos los equipos locales, donde están los CEFAM,
en los hospitales, ¿ya? Y todo lo relacionado a dispositivos más pequeños, como por ejemplo postas de salud rural. Todos tienen la misión como de ir promoviendo y invitando a la comunidad para que se puedan vacunar si es que están dentro de los grupos poblacionales de riesgo. Hoy en día nosotros tenemos igual la ayuda de lo que son las redes sociales. Por lo general ahí nos apoyamos harto y en algunas ocasiones también se invitan a los equipos de salud a las radios. También he visto que es una buena fuente de invitación, sobre todo para la gente que es de tipo rural, ya que a veces no tienen acceso a lo que son las redes sociales. Creo yo que hasta el momento sí se ha generado harta concientización con respecto a la vacunación. Sin embargo, a veces esto de las redes sociales tampoco nos ayuda bastante. Y sin más, uno puede ir justo ahí a un aviso en red social, y por lo general cuando abrimos los comentarios siempre tenemos gente que está en contra de lo que es la vacunación. Hay gente que se ríe, hay gente que nos insulta, y entonces tenemos de todo tipo de comentarios. Pero creo yo que igual, de acuerdo a los recursos que nos va entregando el ministerio para estos procesos, he visto que hay bastante publicidad y bastante invitación para la gente que está dentro del grupo de riesgo. Ahora siempre se podría hacer un poco más, pienso yo también. Ya. La siguiente pregunta es si en estos momentos cuáles son las campañas de vacunación, y si me las puede nombrar por favor, y a qué grupo de la población está dirigido. Como todos los años, desde el mes de marzo empezamos con la campaña invierno. Aquí comenzamos fuerte con lo que es la vacunación contra influenza. Los grupos que están incluidos dentro de esta vacunación están principalmente los adultos mayores de 60 años y más, enfermos crónicos, desde los 11 hasta los 59 años, niños desde los 6 años, perdón, desde los 6 meses en adelante. Tenemos otros grupos poblacionales también incluidos, como por ejemplo recolectores de basura, funcionarios que trabajen, por ejemplo, de tipo de la Armada. Estamos incluidos nosotros también los funcionarios del área de la salud, que somos los la vacunación contra el COVID-19, y aquí un grupo profesional que estamos un poquito más acotados, que se aboca principalmente a los pacientes mayores, y también el personal de salud. En conjunto, también tenemos una campaña que está durante todo el año, que es la vacunación para los adultos mayores sobre 65 años que se vacunan contra el neumococo, que produce principalmente infecciones como la neumonía. Y una de las últimas que se ha adherido con alta fuerza es la vacunación contra el sarampión para todos los pacientes que hayan nacido entre el año 61 y el 1991. Ese es el principal requisito para ser vacunado con 2 dosis. Estas son las campañas que actualmente tenemos vigentes. Eso es todo por mi parte y le agradezco por su tiempo. Muchas gracias, Iván. Ahí, muchas gracias, señorita Rosa, por responder todas nuestras preguntas. Yo creo que hablo como grupo, por todos, que agradecemos mucho su disposición, su tiempo y también sus muy bien explicadas respuestas. Yo creo que nos dejan conformes a todos como grupo y como espectadores. Y también gracias por hacer informar sobre todo este tema sobre vacunas y casos tan especiales como usted mencionaba, por lo que ¿cómo decirlo? Se lo agradecemos mucho.
en realidad el tema de las vacunas hoy en día es un tema que está bastante vigente y siempre todavía existe esto de lo que es la guerra entre antivacunas y los provacunas. Claro. Siempre invitarlos a que busquen información en lugares que estén avalados por científicos, ¿cierto? En revistas que sean aprobadas también. No creer tanto en los comentarios de la gente que por lo general estas opiniones que vienen como de experiencias vividas de otras personas. Entonces, solamente invitarlos a eso que antes de opinar negativamente, buscar información en fuentes que sean confiables. Vale, muchísimas gracias por su recomendación y su opinión. Le damos despedida a todos como grupo. Y claro, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, Adiós. Chao, que tengan un buen día. Bueno, para finalizar este podcast vamos a decir nuestras conclusiones como grupo sobre todo lo que hemos hablado, igual con el testimonio de la señorita Rosa, Don Cochino Colipán, que es la encargada del programa nacional de inmunización en el Hospital Base San José Soto. Por lo que, ¿quién de ustedes quiere empezar con su conclusión? Yo, como mi conclusión, a mí se me hizo bastante importante el comprender tanto la creación y transportación de la vacuna, puesto que esto nos puede ayudar a desmantelar la desinformación y también nos permite conocer mejor cómo funcionan las vacunas. ¿Qué se pone? ¿Yo? Ya no. Ya, lo que hablé sobre el papiloma humano, en mi opinión, para las mujeres, niñas y adolescentes, es necesario vacunarse contra el papiloma humano para prevenir los tipos de virus o cáncer, por así decirlo, para intentarse, cuidarse y todo eso. Súper bien. La vacuna. Bueno, en mi opinión sobre el impacto y desarrollo de las vacunas en Chile, la historia de las vacunas en Chile refleja que debemos cuidar la salud de todos, porque es un logro colectivo que debemos proteger y vacunarnos es una responsabilidad que tenemos todos. En mi opinión, eso sería mi conclusión, todo lo de nosotros, que tenemos que vacunarnos, que es un cuidado colectivo. Siendo yo, en definitiva, mientras que el acceso a las vacunas se nos dificulta un poquito a veces, por el tema sea monetario o político, sacando con las conclusiones de los adultos mayores y de los bebés, teniendo un apoyo político o en el aumento de infraestructura de la salud, aún así tener la meta de poder llegar a tener un fácil acceso a las vacunas no es solo un sueño, sino que puede convertirse en una realidad. Como por ejemplo en el caso de la influenza, que por ejemplo cada año se generan nuevas dosis y gracias a que se generan esas dosis, ¿cómo es esta cosa? Sí, esa fue la idea, hermano. Todos podemos tener acceso. Algo así. Lo de la gratuidad. Sí. La gratuidad. Bueno, que era que gracias a la influenza, por ejemplo, que era propensa a la gente de mayor de 65 años y que gracias a este plan de vacunación que se tenía previsto vacunar a más del 80% de la población, en poquitos meses ya se logra vacunar a poquito más de 8 millones de personas, que llega siendo casi la mitad de la población chilena. Y eso sería en parte mi conclusión, y también le hacemos un gran llamado a que como referencia usemos el MinSal para buscar Plan Nacional de Inmunizaciones, MinSal Chile, o Historia PNI de Chile, para que no se genere unas fake news o noticias falsas y que sea un tema ya más cotidiano y normal de cultura general, el tema de las vacunas. Qué técnico bilingüe. Y como mi conclusión,
podría decir que independientemente que hayan efectos adversos de las vacunas, que no, obviamente no pueden afectar el hecho de vacunarse, po. No se tiene que poner en duda que... Uy, estoy con la chala. Que todo, ¿cómo decirlo? Todo debe tener algún efecto adverso, no únicamente la vacuna, sino que también tratamientos y medicamentos pueden tener, por lo que a la hora de vacunarse hay que tomar una decisión responsable. Por lo que hacemos como como recomendación general decimos que se vacunen todas las personas que estén escuchando este podcast, que es totalmente recomendable, y independientemente hayan distintos medios para intentar difamar sobre las vacunas con datos que no son reales o están exagerados. Obviamente lo mejor siempre será prevenir antes de adquirir alguna enfermedad. Sobre todo aprovechando que es gratuito y en otros países vale dinero, ¿no? Claro. Por lo que los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden buscar como The Podcast Vacunas en Instagram y también en YouTube, que también subimos el primer capítulo y obviamente grabando este podcast también lo subiremos, por lo que quedan invitados a vernos en distintas transmisiones. Por lo que yo creo que ya sería momento de despedirnos a todos como grupo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo capítulo. Adiós. Chao, cuídense.